que se llame Ushuaia, la sección de botes de asalto del Batallón de Infantería de Marina N Grado 4, DIN 4, dictó el curso de operador de botes asalto anfibio en la zona del anexo Península y en las playas de Río Grande. La impartición del curso estuvo a cargo del suboficial primero y Mario Alberto Oviedo y su equipo de instructores. Durante el dictado del curso se brindaron clases teóricas en el aula a lo largo de las primeras 2 semanas, para luego, en las semanas siguientes, llevar a cabo las actividades prácticas en las aguas del Canal Beagle, sobre las costas de la ciudad de Ushuaia. Las diversas tareas que realizaron los cursantes incluyeron navegación diurna diagonal nocturna con seguimiento de estela, tanto de forma costera como en mar abierto, volteo de botes y recuperación de hombre al agua, embarco y desembarco de unidades de superficie, enviques en playas de forma diurna y nocturna, y formaciones de combate. Para finalizar, se realizó un ejercicio con el Batallón de Infantería de Marina N Grado 5 EC, en las playas de Río Grande, donde se aplicaron todos los conceptos adquiridos en la instrucción para realizar los embarcos y desembarcos del personal. Estas instrucciones son de importancia para mantener la capacitación y el adiestramiento de los infantes de marina pertenecientes a la Fuerza de Infantería de Marina Austral, ya que los habilitan para realizar diversas maniobras desde las unidades de superficie o desde la costa, con los conocimientos para desempeñarse acertadamente ante diversas situaciones tácticas. Cambiando de información. Que se llame Ushuaia, el Batallón de Infantería de Marina N Grado 4, DIN 4, y el Hospital Naval Ushuaia, NUS, desarrollaron un ejercicio de búsqueda y rescate en los valles montañosos aledaños a la capital fueguina, con el apoyo de un helicóptero de rescate. El mismo se inició con el despliegue del personal del BIN 4, quienes se trasladaron hasta la Laguna del Caminante. Una vez en la zona de operaciones, tras finalizar la búsqueda y encontrar a las personas perdidas, se simuló que las mismas presentaban heridas. Ante esta situación se procedió a brindar los primeros auxilios a los heridos, inmovilizándolos y colocándolos en camillas de rescate, para trasladarlos a la zona de extracción aérea desde la que operó el helicóptero de rescate. Una vez que el helicóptero aterrizó en el área de extracción, fueron acondicionados a bordo y la aeronave se dirigió hacia la ciudad de Ushuaia. Mientras tanto, en las instalaciones del BIN 4 se encontraba alistado el personal sanitario del Hospital Naval Ushuaia para tratar a los heridos, acompañados por su director general, capitán de fragata médico Alberto José Armando Navarro, y el jefe de quirófano, capitán de corbeta médico Marcelo Arnaldo Dumbrauf. Tras su arribo por modo aéreo, las víctimas recibieron la atención primaria por parte de los profesionales. Desde allí fueron derivados en una ambulancia al NUS, donde se les brindó una atención más específica.